Hola, culés. My name is Adrian Białkowski, and I'm here with my colleague, Michał Gajdek. Welcome to our channel, and today we have a special guest, Mark Siria, here with us. He prefers to speak in Spanish, so that's what we're gonna do. So please turn on the subtitles if you don't speak this language, and enjoy our chat. Please also remember to like and subscribe our channel for more videos. And now in Polish. Witamy serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj jest z nami gość specjalny, Mark Siria. Rozmawiać będziemy po hiszpańsku, więc jeżeli nie znacie tego języka, to włączcie sobie napisy. I pamiętajcie dać lajka i zasubować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki i zaczynamy. Vamos. Hoy tenemos en nuestro canal un invitado especial, Mark Siria. Experto financiero, socio fundador y director general en Diagonal Inversiones, aquí en Barcelona, pero sobre todo culé del Barça. Hola Marc, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Perdonar porque hacía tiempo que teníamos pendiente esta entrevista y es un placer para mí estar con vosotros. Gracias. Hoy tenemos un festivo en Barcelona, así sí, que muchísimas gracias. Ya me veis aquí, estoy más vestido más de sport, ¿eh? Hoy me cogéis más de sport. Vale. Así que muchísimas gracias por encontrar tiempo para hablar con nosotros sobre nuestro club, de nuestra vida. El tema de hoy es dinero. Vamos a hablar sobre finanzas del Barça, los problemas que tenemos después de la salida de la Junta de Bartomeu y qué debe hacer Laporta para que el club siga siendo competitivo, pero al mismo tiempo no vaya a la quiebra. Comencemos con una pregunta aparentemente fácil. ¿Qué tan mala es la situación financiera del Barça? El Barça tiene una deuda global de 1.200 millones de euros, para que lo entendamos. El problema no es la deuda, sino el corto plazo de la deuda. O sea, en junio vencen más o menos 730 millones. O sea, hay que poner encima de la mesa a proveedores, clubs, salarios de jugadores, 700 millones de euros. Por tanto, el Barça no va a ingresar 730 millones de euros. Eso en cualquier empresa, Adrián, si tú y yo tuviéramos una empresa, sería una quiebra, porque no tendríamos la generación de ingresos para pagar la deuda. Lo que le ocurre al Barça y lo que debe hacer estos meses, sobre todo la Junta entrante, la nueva Junta, es reestructurar esta deuda, pasar esta deuda que debo en junio, pasarla a largo plazo para que pueda tener unas cuotas y el Barça pagarlas. Estamos ante la situación económica más peligrosa en la historia del club. Bueno, y tenemos una situación muy complicada porque tuvimos la junta directiva de Bartomeu, pero también la pandemia es algo también que nunca tuvimos antes. Creo que hay dos conceptos básicos de cómo sobrevivir a una crisis económica, como la que acabas de describir ahora. Una es traspasar a los jugadores, recortar gastos y ahorrar dinero donde se pueda. Y la otra es invertir aún más, pero mejor, en el club para que sea más exitoso y reconocible como marca global. En tu opinión, con carácter general, ¿cuál de estas dos opciones sería mejor para el Barça? Ahora mismo la primera es que el Barça debe bajar gasto. Esto es lo más importante. Por tanto, debe reducir salarios. Para reducir salarios solo hay tres fórmulas. La primera es conseguir que los jugadores
no acepten un diferimiento, que eso es que les pagamos lo mismo, pero en diferentes tiempos, sino que acepten una rebaja del salario que tendría que ser de un 40% de lo que actualmente tiene, manteniendo los vencimientos de los contratos. Si no aceptan esto algunos jugadores que no han dado el rendimiento que esperábamos, se les tiene que ofrecer la carta de libertad. La carta de libertad para que puedan fichar por otro club, por el club que crean, aunque el Barça no obtenga nada por el traspaso, pero deje de pagar estos salarios. Y la tercera, que es la más arriesgada, pero la que creo que se debe hacer también en el mundo del fútbol, es si no quieren llegar a un acuerdo de bajada de salarios, si no quieren llegar a un acuerdo de carta de libertad, vamos a tener que hacer despidos de jugadores. Despidos de jugadores para bajar la masa salarial. Eso es lo más urgente. Después también se ha despilfarrado o dilapidado mucho dinero en lo que sería el gasto ordinario. Hay que bajar también el gasto ordinario como club. Pero como muy bien has dicho, la tercera, es muy importante que el Barça en este mundo de entretenimiento global en el que tiene que ser una marca referente, tiene que apostar muchísimo por incrementar ingresos. Y tenemos que dejar lo de los sponsorship, esto de acuerdo, hay que seguir con sponsorship, el naming del campo, hay que seguir apostando por las televisiones, por los ingresos de siempre, pero hay que ir a buscar nuevos ingresos. Ayer ponía un ejemplo a un periodista. Imaginaros que Messi va a jugar el Clásico en el Camp Nou, sale de su casa con su familia y hay una cámara en la que tú, pagando 3 euros, puedes ver desde que desde su casa hasta el campo y se incorpora con sus compañeros en la reunión de convocatoria del equipo. Hay muchas maneras muy imaginativas de poder monetizar el club y poder obtener estos nuevos ingresos. Estamos hablando que el Barça tiene que recuperar entre pandemia, bajada de pandemia, más nuevos ingresos, tiene que recuperar una media de 400 millones de euros de ingresos. Y eso hay que utilizar aquí la imaginación y tener gente con mucho talento. Has mencionado también los traspasos y bueno, en este contexto la palabra que últimamente yo creo que se ha vuelto bastante popular es la amortización. Y si la entendemos bien, cuando fichas a un jugador, lo que pagas por él no se contabiliza de una vez, sino según los años por los cuales ha firmado un contrato. O sea, por ejemplo, en caso de Pjanic, teóricamente nos ha costado 60 millones de euros y ha firmado el contrato de 4 años, lo que significa que cada año amortizamos 15 millones, ¿no? Así que pues aún nos quedan 45 millones para amortizarlo. ¿Y cómo entonces solucionarlo? En tu opinión, aceptar esas pérdidas y traspasarlo por cantidad menor para poder por lo menos ahorrar el pago de su ficha durante los 3 años restantes, o quizás intentar cederlo para que se siga amortizando y alguien más asuma parcialmente su ficha, o hacer otro trueque y esperar que esta vez nos toque a alguien que pues rinda mejor que él, o no sé. Otro trueque no vamos a conseguir porque Pjanic ha firmado un contrato que nadie va a asumir. Una cesión con pago de parte de la ficha tampoco vamos a conseguir. Seamos realistas, la burbuja del fútbol se ha pinchado y los ingresos han bajado y por tanto los gastos tienen que bajar. La solución es, coges un saco, que es el balance, un saco, y le pones toda la porquería que quieras. Todo. Pérdidas, amortizaciones, todo. Es el mejor momento para poder meter todo lo que no vale dentro del saco y si hay unas pérdidas de 400 millones, 400 millones de pérdidas. ¿Por qué? Porque el COVID y la ley COVID, sobre todo si se amplía un año más, nos permite que el impacto de las pérdidas por COVID no afecten al patrimonio de los directivos. Por tanto, pueden poner todas las pérdidas ahí dentro y que no tenga relevancia en el sentido de patrimonio. Tenemos un one shot. Solo hay una posibilidad de todas estas pérdidas hacerlas en este ejercicio. Por tanto, mi opinión es Secretaría Deportiva muy fuerte, Dirección Deportiva muy fuerte, con quién se cuenta, con quién no, y con quien no se cuente, si no acepta ni traspaso ni carta de libertad, habrá que hacer otra medida que sea el despido o otra medida para no tener estos jugadores que la masa salarial está absolutamente disparada. Y bueno, teniendo esto en cuenta,
¿Es posible fichar no sé, a Haaland o alguna otra estrella del nivel top sin prestar dinero? Entendemos que igual que su fichaje se amortizaría de la misma manera. Yo intento como financiero intentar bajarlo mucho, ¿no? Si el Barça tiene un valor de 4.000 millones de dólares, ¿no? Y debe 1.200 y ahora va a hacer el no camp y se va a meter en 800 millones más o 900, estamos hablando de 2.000 millones, ¿de acuerdo? Si yo cojo mi deuda a corto plazo, 700 millones, y la meto a 10 años, hablo con los acreedores y les digo, te voy a pagar en 10 años con unos, me vas a subir el tipo de interés, pero la voy a meter en 10 años, pero en lugar de 700 necesito 900. ¿Y por qué 900? Porque 900 a 10 años es una cuota de 100 millones al año. Y cuando recuperemos los ingresos, 100 millones al año no es dinero para pagar para el Barça con una facturación cercana a 900, 800 o 1.000 millones. Entonces, lo importante es, si yo cojo esta deuda, la pongo a largo plazo, rebajo los salarios con activos de mi empresa que no me sirven, fuera, me quedará una masa salarial muy baja y podré hacer 1 o 2 fichajes. Si no es este año, es el año que viene. Por tanto, creo que Haaland, con la rebaja de cláusula 75 millones en junio del año que viene, debería, si la Secretaría Técnica lo estima oportuno, podría ser un fichaje que se podría realizar. Se podría hacer el fichaje de Haaland. Yo entiendo que sí. Está haciendo muy bien la política deportiva, en una cosa está haciéndolo muy bien Laporta y es en que vengan jugadores que vienen libres con sueldos muy bajos. Kun Agüero. O sea, el otro día leía mucha crítica a Kun Agüero. Yo no soy entrenador de fútbol, pero entre Kun Agüero y Brett Wade, pues me quedo con Kun Agüero, que cobra menos y llega gratis, ¿no? Entonces, siendo con un criterio propio y siendo un poco financiero y viendo las cifras, este año solo pueden venir jugadores, o este verano solo pueden venir jugadores con las características de Agüero, gratis, sueldos bajos, hay que hacer la limpieza, pasar la escoba, y el año que viene, con la reestructuración de la deuda, yo creo que se puede ir a por Haaland o un jugador estratégico. ¿Y vamos a ver también más trueques en el mercado este verano? Porque no hay dinero, ¿no? En el mercado. ¿No? Claro, este año va a ser el año de los trueques. O sea, vais a ver trueques de entrenadores. Ya veréis cómo lo veremos por primera vez en la historia del fútbol. Trueques de jugadores según las secretarías técnicas de cada equipo. Y sobre todo trueques para limpiar contabilidades de club. A mí cuando me dicen que el Barça tiene este problema por la pandemia, yo siempre digo que no. Que el Barça hubiera tenido 2 años de pérdidas si no hubiera jugado los trueques. Yo compro a Pjanic y lo meto en 4 años de amortizaciones, pero vendo a Artur y es como si cobrara hoy los 60 millones, ¿no? Eso es una trampa, ¿vale? Una trampa legal, contable, pero lo importante es que los trueques este verano vamos a ver, seguro que vamos a ver varios. Sí, y lo mismo como Silecen y Neto, ¿no? Porque ahora todo el mundo básicamente necesita limpiar las cuentas, así que pues a todo el mundo le vendría bien hacerlo. Por eso supongo que también pues aparecen rumores como João Félix por Griezmann o algo así, que bueno. Pero pues hablando, bueno, fichajes son una cosa y Adrián te acabo de preguntar también por una estrella que es top, pero está fuera de Barcelona. Y yo quería preguntarte por la estrella pues que es más brillante y que afortunadamente tenemos en casa. O sea, ¿cuál crees que debería ser el futuro de Leo Messi? Porque justamente después de esa famosa portada del Mundo, junto con Iván Cabeza y con José Fabra, pues habéis preparado unos cálculos según los cuales Messi pues aporta mucho más de lo que realmente cobra. Y últimamente también he visto que habéis preparado un plan para renovarle, digamos. O sea, ¿podrías decirnos de qué se trata? O sea, ¿qué le puede ofrecer Laporta teniendo en cuenta que, como has dicho, el recorte de la ficha pues parece ser inevitable, ¿no? Messi es la única historia de amor en el mundo del deporte de un jugador en un mismo equipo durante toda su carrera deportiva y que además es el mejor jugador de ese deporte, ¿no? Es la única historia. Por tanto, hay que partir de que hay una parte de emoción, una parte de competición
¿vale? Y otra parte de carrera deportiva o de carrera después de que sea deportiva. Nosotros entendemos que si a Messi hoy se le hace una propuesta de cambio de secretaría técnica, de un entrenador que ilusione, de jugadores que puedan ilusionar, con Agüero a su lado, por ejemplo, porque entiendo que además también es de su agrado, y que se pueda crear un equipo competitivo, se le tiene que hacer una oferta en la que, aceptando una rebaja del 50% del sueldo, que más o menos es por donde iría, le hagamos un proyecto para cuando Messi deje el fútbol. ¿Qué ocurrirá? Porque Messi va a dejar el fútbol, tiene 34 años, va a dejar el fútbol, no será eterno. ¿Y qué va a hacer cuando termine el fútbol? Entre nosotros, ¿va a ser embajador del City? ¿Qué sentido tiene que Messi, que ha estado toda su carrera, sea embajador del City? O embajador incluso de la selección argentina. No tiene sentido. A Messi el binomio de Messi es el Barça. La cara de Messi es la cara con el Barça. Entonces, nosotros entendemos que si la fundación de Messi y la fundación del Barça llegan a un acuerdo estratégico para los próximos años y Messi es ese embajador con sponsorships de primer nivel para seguir creando marca Barça, marca Messi, pueden crecer los dos. Y al Barça le puede salir muy barato, muy barato. No es pagarle un sueldo porque sí, sino pagarle un sueldo en lo que se llama el concepto de variable, ¿no? O sea, tú eres comercial de mi empresa, si vendes tantos lápices, contra más lápices vendas, más variable cobras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le decimos a Messi, contra más sponsors juntos consigamos, tú puedes tener mayor retribución. Si no hay sponsors nuevos, si no llegamos a sponsors nuevos, tú únicamente haces la función de embajador. Pero esa función de embajador del Barça en el mundo te va a dar una proyección como marca que te va a permitir desarrollar tus propios proyectos, los proyectos con la fundación, los proyectos que tengas a nivel de formación de futbolistas, etcétera. Hazlo aquí, hazlo en el Barça. Y como resumen es, no permitamos que pase lo que nos ha pasado con otros valores que son patrimonios del Barça, como Pep Guardiola, como Carles Puyol, como Andrés Iniesta, y que estén en casa y tengan ese... Si se quiere ir a jugar a Estados Unidos, que se vaya, pero siendo embajador del Barça y que luego vuelva, ¿no? Este patrimonio no podemos dejarlo escapar. Como Pau Gasol, por ejemplo, ahora, ¿no? Por ejemplo, como Pau Gasol, que se ha perdido en los mejores... O sea, aunque haya sido embajador del Barça, no lo hemos asociado a la figura del Barça. Necesitamos que allí donde vayan a jugar se asocie a la figura y al club y a la institución. Si el Barça tiene que hacer como fundación, y me lo estoy inventando, una planta oncológica para niños en Estados Unidos mientras Messi juega allí, hagámoslo. Hagámoslo porque vamos a ser el club más importante en la historia y por eso es lo de Mescun Club. Mescun Club es ¿por qué es? No es porque sí, es porque somos capaces de llevar al mundo, a nuestro entorno, la capacidad de poder mejorarlo. Y eso Messi y el Barça lo pueden conseguir. Y eso, señores, da ingresos. Eso da ingresos porque los publicistas, las marcas ya no quieren, lo decía el otro día, ya no quieren una persona, un tío con calzoncillos haciendo un anuncio como Cristiano Ronaldo. Eso no vende. Lo que quieren es una historia. Un chico que vino con 12 años, con un problema de crecimiento, que le ayudamos, que le adoptamos, que 20 años después ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol y está con nosotros para hacer este club más grande. Yo creo que esta historia es irrepetible y dejar marchar a Messi o que Messi decidiera irse sería un error para los dos. Y hablando de Messi, ¿te imaginas Messi como el nuevo Michael Jordan? O sea, Sí. como una marca global, pero también como una empresa global. Messi es un hombre franquicia, ¿no? O sea, todos estos años, y perdonar, desde el 2016 nos estamos arrastrando por el desierto como club en Europa. ¿Quién ha sostenido el club en Europa, en el mundo? Messi, ese hombre franquicia, capaz de todo, de volver a hacerte un partido maravilloso, de resolver cosas. Pues ese binomio de marcas Messi-Barça, para mí es muy parecido al binomio Jordan, no Chicago, sino Jordan-Nike. Jordan-Nike, Messi-Barça,
con todo el tema fundacional por detrás, todo el tema de ayuda a los niños, eso es imparable. Para mí es un negocio empresarial imparable que beneficia al entorno. Por tanto, marca Messi es una empresa, Messi es una empresa, él solo genera 350 millones de euros al año, es una empresa, tiene más followers en Instagram, más followers que el propio Barça. Señores, ¿cómo nos vamos a querer quitar esa marca con nosotros? Tenemos que ir de la mano juntos durante todo el camino, aunque cuelgue las botas. ¿Qué quieres? ¿Formar a jugadores? Vente, los formas. ¿Qué quieres hacer? ¿Llevar la escuela? ¿Ser embajador con la fundación? ¿Qué quieres hacer? Porque dentro de 10 años vas a querer hacer cosas, ¿no? Pues hazlas con nosotros. Exacto. A ver, a Laporta y su equipo le esperan también otras decisiones muy, muy importantes, no solamente en cuanto a los jugadores. Otro grave problema del club es la infraestructura. Y tenemos un estadio que ya tiene 63 años, creo. Sí. Literalmente se está cayendo a pedazos y necesita remodelación. El proyecto de Bartomeu, que fue votado por los socios, todavía en 2014, por el momento sigue vivo, ¿sí? Pero al final será aún más caro de lo anunciado el año pasado. Es la última noticia. En tu opinión, ¿debería el Barça continuar con este proyecto y la financiación de Goldman Sachs? ¿O debería abandonarlo y esperar para un momento mejor en el futuro? Me da, como socio, socio y financiero, me da miedo que el Barça hoy se meta en empezar el Spy Barça. Creo que el Barça debería reestructurar la deuda, que vuelvan los ingresos, tanto del campo como a nivel de balance, estar un año viendo cómo vuelven estos ingresos, reestructuro la deuda y de aquí a 12 meses empezar a pensar en el Spy Barça, que es necesario. O sea, el Palau Blaugrana ya no sé cuántas veces le hemos dicho a la Euroliga que perdonen, que el año que viene seguro que lo tenemos. Se tenía que inaugurar en el 2017. El Camp Nou en el 2019, según Bartomeu, tenía que estar inaugurado y no tenemos ni los permisos acabados del ayuntamiento. Tenemos que comprarles una parte del terreno al Bowling Barcelona porque no nos da para hacer el campo de básquet con 15.000 espectadores, con capacidad para 15.000 espectadores. La junta anterior, lo que os quiero decir es, con esto mi resumen es, la junta anterior, la gestión de la junta anterior es horrible. Es de las peores que pueden haber en cualquier empresa. O sea, hemos tenido muy mala suerte con la gestión de la junta anterior, que se ha dejado llevar por amiguismos, favoritismos y fichajes de talonario, llevándonos a un balance inasumible, insostenible. Entonces, ahora hay que empezar de cero, estructurar, porque ¿quién nos da los ingresos? Los ingresos nos los da básicamente el primer equipo de fútbol masculino hoy. O sea, tener a Messi, ser capaces de ser competitivos, fichar a Agüero o a alguien más que pueda darnos que en Europa volvamos a llegar lejos. Ya no estoy diciendo ganar la Champions, pero podamos hacer unos cuartos, unas semifinales sin que nos caiga la cara de vergüenza o que no nos metan 8 o 6 o 5, ¿no? O sea, intentar llegar al final, eso significa reestructurar toda la plantilla, tener una parte deportiva muy fuerte que tome decisiones muy impopulares. Hay jugadores que tienen que salir de aquí, como sea, y a partir de ahí hablemos del Spy Barça. Yo creo que nos deberíamos dar, ya llevamos tanto esperando, que creo que nos deberíamos dar un ejercicio, un balance para empezar a hacerlo. Es lo que he dicho a Mijal antes de ¿Sí? nuestra... Sí, es que estamos 60 y pico años con este estadio, podemos esperar un poquito más. Exacto. Y además financieramente es lo más prudente. Aplicando un criterio de coherencia es lo más coherente. Porque nosotros también entendemos que la remodelación del estadio es necesaria no solamente porque es necesaria, digamos, pues
de manera de construcción, de manera arquitectónica, sino también porque a lo largo plazo pues, nos permitirá incrementar los ingresos. Pero yo también te quería preguntar por otro tema que, bueno, iba a ser, digamos, una esperanza para incrementar los ingresos pues ahora mismo, y que es el tema en el cual, aunque el tema parece pues estar parado, el Barcelona sigue ahí pues a la mano con Florentino Pérez, ¿no? que es el tema de Superliga. Así te quería preguntar pues qué es tu opinión sobre eso y si realmente la Superliga tal y como se ha propuesto pues podría ser beneficiosa para el club. Si me seguís un poco, yo he sido defensor de la Superliga, me he llevado muchos palos, y una cosa es el fondo y otra las formas. Las formas en anunciarlo son un desastre. El chiquito, sí, un cero en marketing para la Superliga. Pero, a ver, una cosa, la UEFA es un intermediario. A ver, es como si tú compras Apple, ¿no? Quieres comprar Apple a $125 y por comprar Apple te cobran el 40% de lo que vale Apple, ¿vale? Para comprarla, y luego cuando vendes Apple te cobran el 40%. ¿Qué quiero decir con eso? Los riesgos los toman los clubes. Los jugadores que mandamos a las selecciones y los riesgos que conlleva los tienen los clubes. Fichar jugadores a 150 millones y 120 millones poniendo el riesgo, el balance, ¿quién lo asume? Los clubes. La UEFA es un intermediario del deporte que organiza competiciones. Por tanto, ya era hora que los clubes se levantaran y quisieran decidir su propio futuro. ¿Podemos estar de acuerdo con el formato o no? No lo sé. No soy especialista en eso. Quizá deberían haber clubes que bajan, clubes que suben, debería haber una competición más abierta, no lo sé. Lo que sí que sé es que el negocio del fútbol o evoluciona en el tema del espectáculo, entretenimiento, tal, o hay una generación de millennials que le está aborreciendo el fútbol y hay una generación de socios en los que, aunque nos gane el Leganés, que el otro decían, es que el Leganés igual te gana, es que aunque me gane, prefiero una liga europea de primer nivel que sea referente en el mundo, que sería la liga más importante de la historia del deporte, de cualquier deporte, y que los clubes sean los que la gestionen, no un tercero. Un tercero que tiene muchos casos de supuesta corrupción, dejémoslo así, Mundial de Qatar, la FIFA, la UEFA con los directivos que tiene, etcétera. No voy a entrar ahí porque tampoco creo que tal, pero todos sabemos cómo funciona la UEFA. No hablemos de que hay sponsors que tiene la UEFA y que la UEFA no les permite que sponsoricen a clubes porque sponsorizan a la UEFA. Se ha llegado a un punto de monopolio total, y yo creo que esto va de negociar en una mesa de negociación de tú a tú, UEFA, clubes, y llegar a un acuerdo en que los clubes no sean los que soporten todos los riesgos, sino que los clubes sean los que gestionan y decidan su futuro. Lo veo absolutamente claro y es el futuro, porque el intermediario ya no sirve. Ya ni es que ponemos la tele para ver lo que dicen las noticias. Vamos a escucharos a vosotros. Vamos directamente al periodista. Vamos a Twitter. Vamos a ver lo que queremos consumir. Vamos directo a comprarlo. Los clubes quieren decidir su futuro. Todo lo demás es demagogia. No, es que no quieren jugar contra el Osasuna. Hombre, pues claro que no. Claro que no quieren jugar contra el Osasuna. Es que no quieren jugar contra el Leganés. Claro que no. Quieren tener un sistema sostenible y viable para poder tener todas las estrellas que tienen, mantener el negocio como tal y, en el caso del Barça, el modelo de propiedad, que es único en el mundo. El Barça es de los socios y socias del club y eso quedan muy pocos clubes en el mundo. Querer mantener eso quiere decir gestionar tu futuro. Es así. Has mencionado también sobre la necesidad de, digamos, monetizar o pues pasar un poco con la nueva generación al mundo con el mundo de fútbol. Y bueno, pues acabas de mencionar antes también como una idea, como un ejemplo, pues por ejemplo, pues mostrar el viaje de Leo Messi al estadio y tal. Yo te quería preguntar si también ves alguna
oportunidad para que el Barça pueda conseguir los fondos en otros sectores, o sea, relacionados con el fútbol, pero no con el fútbol en sentido estricto, como por ejemplo el sport o en otras secciones. Y también, en función de eso, pues dijiste que donde se gana el dinero obviamente es el fútbol masculino y seguramente seguirá siendo así por mucho tiempo. Pero si quizás se podría de alguna manera aprovechar el hecho de que nos acabamos de convertir al único club que ganó tanto la Champions masculina como la femenina. Se han fichado 2 o 3 directivos y me consta ejecutivos en el club que son especialistas en generar nuevos ingresos, o sea, especialistas en coger y decir, fuera del fútbol, la marca Barça es la marca más importante del mundo del deporte, ¿cómo la monetizamos? La monetizamos con lo que te he dicho, la monetizamos en un equipo de Games Sport, por ejemplo, en el que tengamos un presupuesto y podamos competir y ganar en lo que intentó hacer con Rakuten, hacerlo de verdad y más grande, todo el tema de lo que es el monetizar el Barça como club en el mundo, o sea, poner altavoces en cualquier sector. Y luego otra cosa, la próxima generación es de las chicas, olvidémonos, o sea, lo del deporte femenino y lo del fútbol femenino, esto viene para quedarse y crecer mucho más del fútbol masculino. Si os acordáis, yo siempre hablo de la comparativa con el tenis masculino y el tenis femenino. El tenis femenino tampoco tenía importancia y de repente cogió una importancia que a veces era mejor, te divertías más viendo tenis femenino que viendo tenis masculino, ¿no? El fútbol y el fútbol femenino, la apuesta del Barça será brutal. Va a incrementar el presupuesto seguro, va a querer estar delante en este deporte y creo que eso va a generar muchos ingresos colaterales. Y solo os digo un ejemplo. El fútbol femenino es verdad que aún no es sostenible por él mismo, pero solo por 1 millón de euros. Mientras el déficit del básquet es de 30. ¿Vale? Con eso os digo que el fútbol femenino ya está ahí casi siendo sostenible y a partir de ahí ya generará ingresos para el club, acabará generando ingresos para el club. Hay que monetizar el club en todo sí y el fútbol femenino está para monetizarlo, sobre todo en otros mercados que no sean puramente el europeo. Eso también hay que, sobre todo Asia, sobre todo el mercado sudamericano, Estados Unidos también está ahí. Todos estos mercados son, y lo sé porque me consta, son estratégicos para la nueva junta directiva. Bueno, porque también has mencionado, digamos, pues, por una parte, la necesidad de quedarse con el modelo de propiedad que es nuestro mismo, digamos, y por otra parte, la necesidad de, pues, urgentemente generar nuevos ingresos. Y una de las ideas que había tenido la junta directiva saliente era vender una parte de activos del club en lo llamado Barça Corporate, ¿no? O sea, y también se trata porque dijiste que lo de Rakuten ahora hacer de verdad lo que se estaba intentando hacer con Rakuten, que yo pues perfectamente sé de lo que estás hablando porque lo único creo que con que la gente asocia a Rakuten es este famoso documental Matchday que ha salido pues horrible para los jugadores del Barça y para el imagen del club. Pero bueno, ¿tú crees que sería una buena idea pues invitar a un inversor al club para que ayude a desarrollarlo o que es una mala idea vender cuando tienes que vender? Porque pues obviamente pues, no vas a sacar el precio que tienes. Has dado en el clavo. O sea, si tú quieres un socio estratégico que te ayude a crecer, adelante, adelante. Pero tú pones los criterios, pones la gestión y pones el precio. Cuando tú tienes que vender por necesidad, que es lo que la Junta Saliente estaba diciendo, que es que vendiéramos, porque si no, no podíamos salir de eso. O sea, en lugar de bajar salarios, de enfrentarte a los jugadores, de cambiar el modelo del club, no, me vendo algo que es lo que más puede incrementar en los próximos años y es la solución fácil. Lo vendo y entonces ya no doy pérdidas. No, oigan, esto va en serio. Y Laporta lo ha dicho, que para que el Barça Corporate es estratégico para el club y el futuro del club. Por tanto, yo creo que van a preferir sacar dinero de debajo de tierra, o sea, lo que haga falta para reestructurar la deuda, pero el Barça Corporate solo
se va a vender una parte si hay un socio estratégico que nos haga ganar más dinero como club. De eso estoy seguro. Si no, es mal vender algo que es el futuro del club. Es tu altavoz en el mundo, el Barça Corporate. Y creo que es mi última pregunta, pero tengo que preguntar. En una escala de 1 a 10, ¿cómo tú valorarías económicamente el mandato de Bartomeu? ¿Qué parte de culpa realmente se podría atribuir a la pandemia? ¿En qué estado heredaría el club, la nueva junta, si no fuera por el COVID? Para mí el mandato de Bartomeu tiene un 0 en la gestión económica. De 1 a 10, 0, entonces. No sé, añade el 0. Y además financieramente es lógica. El Barça, si no hubiera hecho trueques, ya llevaría, este sería el tercer ejercicio con pérdidas. El Barça en el 2016 decidió no tener secretaría técnica y Bartomeu asumió el rol de vicepresidente deportivo y secretario técnico casi, y lo que hizo fue, cuando se va Neymar, perder absolutamente el Oremus, fichar a jugadores muy por encima de su valor y renovar a jugadores que debían salir del club en cierto momento, hacerles el contrato más importante de su historia. O sea, cuando un jugador ya empieza a no tener tanto rendimiento, a no darte tanto valor, le haces el contrato más importante de su vida y el más largo, ¿vale? Entiendo. ¿Eso qué quiere decir? Si hoy no hubiera habido pandemia, para que lo entendáis, si no hubiera habido pandemia, el Barça hubiera tenido una deuda de casi 800 millones de euros. Sin pandemia. Lo que pasa que hubiéramos facturado 1.000 o 1.100, ¿vale? Hubiéramos tenido que gastar 800 solo sin movernos, más los otros gastos de salarios, y estaríamos en 1.000, recibiríamos 1.000, pagaríamos 1.000 y estaríamos dando al palo con una generación de jugadores que ya no merecen los salarios que tienen, un 40% por encima de sus competenciales en Europa y con contratos que no acaban hasta el 2024-2025. Eso, fuera pandemia, es una gestión de 0 como club, de 0 como junta directiva, que no se ha enfrentado ni a un solo problema. En el momento que se va Neymar, deciden no enfrentarse a ningún problema, renovar a los jugadores al coste que sea. Estamos hablando de Jordi Alba, de Sergi Busquets, de Piqué. O sea, miraros los sueldos de estos jugadores en Transfer Market, mirarlos y veréis que vinieron equipos como el Liverpool a pasarnos la mano por encima y el jugador competencial de cualquier del Barça cobraba un 40% menos. ¿Qué gestión es esa? Lo que me molesta es que se ponga la pandemia como excusa. Ustedes tenían que ahorrar 300 millones para hacer el Spy Barça. Eso decía su proyecto. Y lo que ahorraron fue en deudas. La gestión de una empresa se puede aislar un problema concreto. Si yo cojo la pandemia y la aíslo y hago una auditoría de cómo han gestionado estos señores los clubes, lo han gestionado desde el histrionismo, desde dejarse por el entorno influenciar sin saber de fútbol y dejarnos un equipo envejecido con unos salarios astronómicos y un club insostenible. Y quito la pandemia de encima. O sea, son números, no me invento nada. Si por lo menos hubiéramos ganado 4 Champions, diría, bueno, es que has ganado las 4 últimas Champions. Bueno, pues a ver, pero es que además hemos hecho el ridículo como club. El ridículo histórico más importante de la historia del club se ha hecho estos últimos 3 años en Europa. Ya. Sí, desgraciadamente, pues lo sabemos muy bien. Yo personalmente estuve en Anfield, por ejemplo. Y tú lo has padecido mucho. O sea que además... Así que no, sí. Bueno, por último, ¿qué mecanismos, en tu opinión, se deberían introducir para que esta situación no se vuelva a repetir jamás? O sea, aparte de, esperemos, unas penas justas en los juicios que le esperan a los exdirectivos, ¿cómo deberían modificarse los estatutos, sobre todo, para que los socios, pues,
realmente tengan un papel importante en el Barça para que se pueda evitar una gestión así, que como has dicho, ha sido desastrosa durante los últimos años. Los órganos estaréis de acuerdo conmigo que los órganos de control del club internos no funcionan, ¿no? Además, pues viendo quién estuvo el jefe de la Comisión Económica, por ejemplo. Por ejemplo, no ¿no? Mucho. Entonces, ¿qué haría yo desde fuera? También es más fácil opinar, pero ¿qué creo que necesita? Las comisiones, por ejemplo, la Comisión Económica no puede ser un sitio donde tú pongas a tus amigos que no caben en la junta. Tienes una junta directiva, los que no caben los pones en la comisión, que no tienen ningún tipo de función más allá de que digan lo que tú quieres que digan o te tapen lo que tú quieres que tapen de problemas, ¿no? O sea, yo creo que se necesitan ciertas, por ejemplo, comisiones independientes, incluso escogidas por los socios de forma independiente y que hagan no una due diligence para hacer oposición, no hay que hacer un lobby, hay que hacer un control de cara a la asamblea y de cara a que haya máximas garantías y transparencia en la gestión del club. Y eso tiene que ocurrir, sea Laporta, sea Font, sea quien gobierne los próximos 30 años del Barça, 40 años del Barça, tiene que haber gente valiente en que introduzca el hecho de que haya independientes en el club que controlen la gestión del club. ¿Por qué? Porque si no, hoy salvaremos el matchball, porque el Barça tiene potencia para hacerlo, pero es que dentro de 3 o 4 años, si no se hace eso, igual estamos igual, o dentro de 10, ¿no? Entonces, tenemos que tener mecanismos de control, objetivos y personas independientes que no sean los amigos que no caben en la junta directiva, que puedan hacer ese control de esa auditoría permanente o ese control de gestión permanente. Yo creo que los socios y las socias lo merecemos. Esperemos que sea así, pues empezando por la próxima asamblea de compromisarios que todavía está por convocarse. Muchas gracias, Marc. Realmente ha sido un placer. Tampoco te queremos robar mucho tiempo, especialmente durante el festivo. Con nosotros ha estado Marc Siria, experto financiero, socio fundador y director general en Diagonal Inversiones y, sobre todo, como veis, un gran culé del Barça. Muchas gracias, Marc. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los suscriptores que tenéis. Estáis haciendo muy buen trabajo. Os animo y cuando queráis ya sabéis que podéis contar conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marc. And to those of you who have been with us up to this moment, I hope you enjoyed our conversation. I hope that the difficult topic of finance and economics in the sports club is a bit less complicated than it was. And make sure to like and subscribe if you haven't already for future videos. And as always, Visca el Barça.